palabra me da vida, confío en ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, bendigamos al Señor porque Él es bueno. Todos, bendigamos al Señor porque Él es bueno. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Todos, bendigamos al Señor porque Él es bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Todos, bendigamos al Señor porque Él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Todos, bendigamos al Señor porque Él es bueno. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Todos, bendigamos al Señor porque es bueno. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que las quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remedio del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy me llama mucho la atención a mí este evangelio acerca de lo que piden aquí los fariseos, ¿no? Y los escribas, porque hablan del ayuno. Si yo busco la escritura, me doy un caso donde había un espíritu maligno que le dijeron a Jesús que sus discípulos no pudieron sacar el espíritu maligno o exorcizar a esta persona. Y Jesús dijo que solamente con ayuno y penitencia se puede sacar ese espíritu maligno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ayuno sí es recomendable. El ayuno viene siendo una manera de que el cuerpo no se siente tan a gusto y que usted sienta la necesidad de algo, porque eso ayuda mucho en la vida espiritual. Cuando uno hace algo
que necesitas elevarle a Dios. Que la verdad de este evangelio de hoy nos llama la atención porque fue una pregunta, pero una pregunta como cauciosa, ¿no? Una pregunta así como de doble filo, que querían ver qué decía Jesús. Claro, si están con Jesús, es el que está enseñando. Uno no puede hacer algo que tu maestro no te ha enseñado. Y Jesús estaba enseñando a sus discípulos y él pasó 3 años enseñándolo. Por lo tanto, el ayuno era parte de ellos para un futuro cuando Jesús no estaba con ellos. Y casi todos los santos de la iglesia han ayunado. Nosotros tenemos el ayuno y la abstinencia en la cuaresma. Y usualmente yo le digo a las personas que si hay una petición especial que usted está pidiendo al Señor, haga un ayuno para que su cuerpo pida al Señor misericordia. Pidamos al Señor hoy en esta Santa Misa que nos regala una enseñanza que es el ayuno. La otra es que quisiera hablar hoy de la fiesta de hoy, San Gregorio Magno. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de este santo, fue papa, doctor de la iglesia. En su vida fue de una familia muy rica, pero él se metió en la política. Pero en aquel tiempo Roma ya no era la misma de antes. Roma estaba teniendo problemas. Pero él, sin embargo, se metió en la política y en un momento determinado se dio cuenta que no era lo de él. Que él no quería trabajar con gente que tenía problemas de todo tipo, ¿no? Como la política tal y cual como es, ¿no? Y entonces se metió a monje. Imagínese usted, él mismo hizo un monasterio y toda su riqueza la hizo en monasterio. Llevó el hábito de los benedictinos. Y en esa vida de monje, de sacrificio, de abstinencia, de ayuno y haciendo una vida de monasterio, el Papa lo llama para pedirle que lo ayudara. Porque sabía que era un hombre muy inteligente y que había trabajado en la política y que podía trabajar en los asuntos del Vaticano. Él al principio no quería porque, claro, cuando uno tiene una vocación le cuesta un poquito cambiar, ¿no? Pues sin embargo, la secta fue con el Papa, lo nombraron secretario, fue a algunos sitios y hubo una peste, una inundación en Roma, en el imperio, que eso, lo que hubo calamidad en Roma. Y de paso, como les digo, muere el Papa. Pues adivina a quién eligen. Y eso lo eligieron, dijeron que esto lo eligieron en unanimidad. Es decir, que no era que ahí no hay otro, sino esta es la persona indicada de elegirlo como Papa. Al principio él no quiso, como todas las cosas de gente humilde, sencilla, que no quiere nada de eso, pero al fin y al cabo aceptó. Fue uno de los mejores papas también de la historia de la Iglesia Católica. Tenía un corazón lleno hacia la gente, hacia la liturgia. Fue el que introdujo los cantos gregorianos. Si alguna vez usted escucha un gran canto gregoriano, se debe a Gregorio Magno. Hizo también unas modificaciones en la liturgia. Es decir, fue una bendición para la Iglesia Católica. Tuvo solamente 14 años de papa, muere y enseguida lo canonizaron. Eso no pasó mucho tiempo. Y no era solamente, creo que todo el pueblo de Roma quería que fuera santo, porque tenía una manera de ser con su pueblo, con las parroquias, con todo el mundo. Tenía una forma hermosa de ser una persona santa. Bueno, entonces quizás hoy pidámoslo por el Papa Francisco y pidamos por todos los párrocos, por nosotros los sacerdotes, para que podamos ver la santidad, que eso es muy importante. Yo creo que para usted que me está viendo, que es ama de casa, que trabaja en la construcción o que trabaja en cualquier trabajo, hay que buscar la santidad donde quiera que usted esté. Eso es lo más importante, y pedir al Señor que nos bendiga. Le pedimos a San Gregorio Magno que nos bendiga a todos nosotros y que podamos llevar a cabo. Es con alegría y con gozo lo que Jesús nos llama, que podamos participar del reino de Dios y bendecir a todo aquel que necesita nuestra ayuda. Tu palabra es eterna.